Este Gobierno tiene por delante una difícil tarea de limpieza de todos aquellos obstáculos que impiden la recuperación económica de nuestro país y, por tanto, la generación de empleo. Si me permiten, voy a analizar los principales problemas que tiene ahora mismo nuestro país para entender así las reformas que está acometiendo el Partido Popular. En primer lugar, debemos hablar del déficit público, que, sin embargo, sí que abordaré a continuación. Un segundo problema es un sistema financiero que impide que el crédito llegue finalmente a las pequeñas y medianas empresas, a los autónomos y, por tanto, a las familias. Y es que el aumento del déficit público y la necesidad de las administraciones públicas de tener que financiarse impiden, por tanto, que ese crédito finalmente llegue al sector privado. Por esta razón, sobre la mesa ha puesto el Gobierno del Partido Popular, como todos ustedes saben, un plan de financiación por importe de 35.000 millones de euros para que corporaciones locales y comunidades autónomas se desahoguen, al menos en el sentido de tener que pagar las facturas a sus proveedores, y también con el objetivo, por tanto, de que no se aglutine ese crédito a favor de las administraciones públicas y pueda fluir a favor del sector privado, que es el verdadero generador de empleo. Además, también se pasa por la necesidad de un proceso de saneamiento y modernización del sector financiero con el fin de que las entidades financieras sean solventes y puedan competir en el mercado. Precisamente, el factor de competitividad es otro problema de nuestra economía española, puesto que es necesario, puesto que falta competitividad de la economía española, y para ello es necesario abordar la reforma de leyes que, si bien otros gobiernos no acometieron, y ahora es el Partido Popular en el que se ve la obligación, como digo, de reformar leyes con el fin así de que nuestra economía sea competente con respecto a otros países. El objetivo del Gobierno liderado por Mariano Rajoy es reducir la cuantía de este déficit público, porque hay que decir que el Gobierno de Rodríguez Zapatero gastó 90.000 millones de euros por encima de lo que ingresaba. O lo que es lo mismo, la deuda de las administraciones públicas en su conjunto supuso para cada ciudadano 2.000 euros. ¿Esto qué ha significado? Pues esto ha significado que el déficit comprometido con Europa pasara del 6 al 8,5%, es decir, aumentara en 2,5 puntos. Lógicamente, como ustedes entenderán, esos 90.000 millones de euros por encima, gastados, como digo, por encima de lo que se ha ingresado, pues hay que prestarlos, hay que pedirlos prestados. Y es que, en definitiva, cuanto mayor sea el déficit, cuanto más gastemos por encima de lo que vamos a ingresar, pues mayor, por tanto, será la deuda. Y hay que dejar también muy claro que ahora mismo el Gobierno de Mariano Rajoy se encuentra ante la necesidad de tener que gastar 29.000 millones de euros tan solo en intereses de deuda pública. Como todos ustedes entenderán, si no tuviéramos este importante montante de deuda, ese dinero que vamos a tener que gastar tan solo en intereses, bien lo podríamos haber utilizado para financiar servicios públicos o para establecer políticas generadoras de empleo. Por tanto, lo que tenemos ahora mismo es un verdadero círculo vicioso en el que se encuentra nuestro país, y de ahí, como digo, la necesidad de reducción del déficit público. Lo que está claro, además, es que tenemos un compromiso europeo, compromiso que se adoptó voluntariamente y que hay que cumplirlo. Esto no lo entendía el Partido Socialista, esto no lo llevó a cabo cuando estaba en el Gobierno y, lejos, por tanto, de cumplir, como digo, ese compromiso de déficit del 6, pues aumentó al 8,5. Y si hubiera, por tanto, cumplido el Partido Socialista sus compromisos con Europa, ahora mismo la reducción de gasto público que tendríamos que hacer sería de 18.000 millones de euros menos, y para el año 2013 tan solo también sería una reducción menor de 10.000 millones de euros. Pues bien, lejos de todo esto, la situación es la que tenemos, la que les he explicado, y el Gobierno de Mariano Rajoy ha tenido que poner sobre la mesa unos presupuestos en los que se incluye una reducción de gasto público por importe de 27.300 millones de euros. Esto lo que supone es que estamos ante los presupuestos más austeros y más exigentes de la democracia española. El gran reto del Gobierno es recuperar la confianza de nuestro país y, en definitiva, alcanzar la recuperación económica de España. Si me permiten, voy a pasar a desglosar cuáles son algunos de esta reducción de gastos planteada en los presupuestos generales del Estado. Hablamos, por ejemplo, de un recorte del 17% en el gasto de los ministerios. Hablamos también de un importante esfuerzo de ajuste en aquellas partidas menos productivas. Se reduce, como no puede ser de otra forma, el presupuesto de la Casa Real, el presupuesto de las Cortes Generales, el presupuesto del Consejo General del Poder Judicial y de otros órganos como
como el Tribunal de Cuentas, como el Consejo de Estado o como de otros organismos autónomos. También hay que decir que las retribuciones de los altos cargos del Gobierno de Mariano Rajoy se han congelado, lo que supone un ahorro de 400.000 euros por encima de lo que gastaba el Partido Socialista. Además, también hay que indicar que las transferencias a los sindicatos se han reducido en 6,2 millones de euros. En definitiva, hay que también dejar muy claro que este gasto público no solo supone un esfuerzo para la Administración General del Estado, sino que también implica generar esfuerzos por parte de las administraciones regionales y también de las corporaciones locales. De las administraciones regionales, como muy bien saben ustedes, perfectamente está haciendo nuestra presidenta María de Cospedal, y aquí también se está realizando por parte del Ayuntamiento de Albacete. En definitiva, estamos ante unos presupuestos donde el déficit se va a reducir, incluyendo, como digo, administraciones regionales y locales, de un 8,5 a un 5,3, y para el 2013 se estima una reducción del 3%. Y como todos ustedes entenderán, mejor financiación, mejores condiciones de financiación podrá tener nuestro país si se ponen sobre la mesa unos presupuestos como los que presenta el presidente del Gobierno, en el que se aborda una importante reducción de gasto público, y además esto va acompañado de reformas estructurales. Reformas estructurales como ha sido la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que lo que pretende es dar una imagen mucho más moderna, mucho más austera y, por tanto, dar transparencia a las cuentas de las administraciones públicas. Y en este sentido quiero hacer un inciso, porque como ustedes recordarán, durante este verano, particularmente en el mes de agosto, se abordó una urgente reforma de la Constitución española, y esto contó con el consenso del que era entonces líder de la oposición, Mariano Rajoy, al llamamiento que realizó en su momento el presidente del Gobierno, que en su momento, como digo, era Rodríguez Zapatero. Por tanto, en este sentido sí que contó con el consenso del principal partido de la oposición, y hoy, cuando se establece el desarrollo de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, sin embargo, ahora el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, cuenta con el voto en contra del partido de la oposición, el Partido Socialista. Como ven, esta es la diferencia entre un partido y otro, y esto es lo que demuestra que el que hoy es presidente del Gobierno y en su momento fue líder de la oposición, asume un total ejercicio de responsabilidad, velando siempre por los intereses de España. Otra importante reforma estructural es la reforma laboral, porque no podía ser de otro modo, porque no podíamos mantener la misma legislación laboral que nos ha provocado que la destrucción de empleo de España sea el doble al resto de países de la Unión Europea, provocado principalmente por la falta de flexibilidad en la legislación laboral. Esto también se acompaña a la reforma financiera y a la reforma del sector público. Por tanto, en definitiva, medidas, como digo, dirigidas siempre a la consecución de la recuperación económica de nuestro país y también a la generación de empleo. Pero hay que dar también un dato, y es que estos montantes de reducción de gasto público siempre va en la línea de la equidad y también de la justicia, porque hay que recordar que con los presupuestos generales del Estado que se presentan no se tocan las pensiones, y también hay que recordar que el Partido Socialista fue el primer partido de la historia de la democracia que procedió a congelar las pensiones en plena crisis. Tampoco se han tocado las prestaciones por desempleo, y hay que decir que en los presupuestos 4 de cada 10 euros se destinan a la financiación de las pensiones y también de las prestaciones por desempleo. No se han reducido los sueldos de los funcionarios y, sin embargo, sí que se han congelado. Otra diferencia más con respecto al Partido Socialista, que sí que llevó la medida de reducción de sueldo de los funcionarios. Otra medida importante es que no se ha subido el IVA, porque el Gobierno del Partido Popular lo que pretende contribuir al consumo, y es que mientras que no se suba el IVA, esto va a favorecer el consumo, por tanto, y mientras que haya consumo, pues habrá más actividad y, en definitiva, pues mayores posibilidades de generación de empleo. Además, también hay que indicar que hemos sido los únicos en la historia de España que hemos bajado el sueldo a los directivos de las entidades financieras con ayudas públicas, porque en definitiva de lo que somos conscientes es de que hay que repartir esfuerzos.